mi cabeza no las alcanza a describir, pero lo poco que yo puedo describir es que mi mamá estaba vestida de cada Eucaristía. Yo decía, pobrecita, una mujer aquí vino a la vida, brutica con cuarto de primaria, y yo llegaba y le decía, mamá, ¿a usted no le da tristeza con usted aquí vino a la vida? A criar hijos, a aguantarse un borracho, a vivir ahí en una sociedad machista, y usted aquí que hizo nada, solo doblar rodilla y bolear camándula, nada más. Y ¿saben qué? Ella iba al Santísimo, se arrodillaba, extendía sus brazos y quedaba como en coma, inconsciente, totalmente ida. Y yo decía, ya se la fumó verde mi mamá, y qué vergüenza delante de toda esta gente. Yo iba obligada porque me tocaba ir. Me doy allá, ¿saben qué? Me decía esa voz, me decía, te deslumbraste de la sabiduría de los hombres y de la ciencia. Te burlaste toda la vida de la sabiduría divina que tenía tu madre en su ignorancia y en su humildad. Porque en su humildad escuchó al Dios que la amaba y se dejó enamorar de él y se dejó vestir totalmente de él. Esa mujer estaba hermosísima y no me pude quedar con ella, porque mi voluntad y mi libertad se quedó con la carne. Ya no podía hacer nada por mí. Cuando yo voy descendiendo, empecé a andar, ya empiezan las turbulencias, la oscuridad. Las personas se empiezan a deformar, ya no se veían resplandecientes. Uno piensa, hermanos, que el pecado es muerto, que el pecado es inerte. ¿Saben qué les digo? El pecado es vivo. Uno dice una mentira y cree que es algo inerte. No, eso es algo vivo y entra a habitar dentro de uno, como si el alma de uno es como si tuviese un montón de huequitos, digámoslo así, porque tengo que poner una imagen, y ahí habita el Señor cuando uno nace. Pero cuando uno se va llenando de pecado, esas cosas empiezan a habitar en uno y van invadiendo y van entrando a la persona hasta que llegan a tomarle esto, ¿sí? Y a cerrarle la razón a Dios, a tomarle el corazón, a volverlo a uno indiferente de piedra, y le toman la voluntad y simplemente el alma de uno es como un verdadero infierno. Es horrible lo que es un alma de pecado. Cuando yo voy descendiendo en la oscuridad y empieza ese olor tan impresionante, yo no sé si hayan tenido ustedes oraciones de liberación donde hay oración y se sienten esos olores impresionantemente nauseabundos y por una sola cosa que sale. Ustedes se imaginan el olor cuando yo estoy abajo y cuando yo siento ese olor tan horrible y me miro, me doy cuenta que yo soy el foco de ese olor más impresionante, es el mío. Cuando yo me miré, ustedes no se imaginan, gracias a Dios el Señor me ha borrado a mí, que es la experiencia de ver uno habitado de todas esas cosas. Y como ellos, yo que defendía el divorcio, la eutanasia, el aborto, defendía el ojo por ojo y el diente por diente, defendía todas esas cosas. Resulta que yo no defendía nada. Simplemente esas cosas que habitaban en mí, me habían tomado mi entendimiento y mi inteligencia, lo tenían al servicio de ellos. Cuando yo estoy en ese horror tan impresionante, empecé a bajar. Ya las personas estaban entre barriales, como entre pantanos, y para mí fue terrible oír el grito de mi papá. Cuando yo oigo gritar a mi papá, ustedes no se imaginan el dolor. Papá y mamá ya habían fallecido. 6 años uno y 7 años el otro cuando a mí me cae el rayo. Cuando yo veo a mi papá allí, entre ese pantano, ustedes no se imaginan el horror. Yo grité, papi, ¿usted qué hace aquí? Mi papá lloraba, gemía y decía, mi hija, el adulterio, mi hija. Tenía tanta vergüenza mi papá entre todo eso. Ese lodazal eran todas sus experiencias de sexualidad desordenada. Mi papá desde los 12 años, su abuelo lo llevó donde las niñas, que le llamaban las niñas, para que lo enseñaran a ser un hombre de verdad. Y él quedó fijado allí, en esa experiencia tan traumática, porque ya era un niño de 12 años a tener relaciones sexuales, y miren dónde. Él quedó, entre comillas, casi con una enfermedad sexual, una insatisfacción sexual, se lo pasaba pegado en los prostíbulos. Mi papá era un adicto a los prostíbulos. Pues toda su experiencia sexual fuera de la de mi mamá, estaba ahí, ese barrial era toda su experiencia sexual. No se imaginan lo terrible que es eso.
¿Saben qué, hermanos? Cuando ustedes estén allá se van a acordar de mí. De la vida que tomamos ahorita. Hay una cosa terrible. Uno dice, vea, hubiera sido tan sencillo como decir, bueno, yo no creo en Dios, ¿y a mí qué? Hermanos, la experiencia del pecado es más traumático, horrible, que se puede sufrir. Porque con facilidad podemos faltar hasta a Dios, a nuestros hermanos, a nuestros deberes más sagrados, buscando solo satisfacer nuestro gusto, nuestras pasiones o nuestro placer. Pero, ¿qué consiste, hermanos, esa tragedia, ese drama personal y hoy diría yo también mundial, cuando el hombre transgrede y pisotea la ley de Dios, se alza contra ese Dios bueno que nos da la vida, que nos la conserva, que está pendiente de cada uno de los latidos de nuestro corazón para que vivamos, la respiración de nuestros pulmones para que nuestra existencia continúe, de que las neuronas de nuestra inteligencia continúen dando su fruto en los pensamientos, de que tengamos una tranquilidad en la conciencia. Cuando nosotros nos oponemos a esa ley de Dios, viene un cataclismo. Difícilmente podemos darnos cuenta de lo que significa ese alzarse contra Dios, rebelarse contra Dios. Pero hay una comparación que hace un gran misionero redentorista, que ya murió, está con Dios, el padre Ramón Sarabia. Y él compara esa ofensa grave que hacemos, a veces de un modo ligero, contra Dios, a el hecho de un monstruo de naturaleza. Dice él así: nace un niño, su mamá quiere besar a esa criatura que ha salido de sus entrañas, la agarra llena de ilusión, llena de cariño y acerca sus labios al rostro de la criatura que ha nacido y de pronto, de una manera horrenda, aquel niño mira con ojos de odio a su progenitora, arquea sus labios y lanza un asqueroso esputo contra la cara de aquella que le ha dado a luz. ¡Oh! Esto es un monstruo, esto no es un niño. Efectivamente, ¿cómo un hijo recién nacido va a pagar con esa tremenda ingratitud de escupir a la madre que le ha dado el ser? Es peor el pecado. Es peor la transgresión contra Dios, hermano. Es mucho peor. Fíjate, date cuenta. Al fin y al cabo, la mamá da esa vida a ese niño, pero no se la sostiene, no es la que le conserva la vida. Dios nos está dando y haciendo en cada instante cada una de las células que componen nuestro organismo. Dios está conservando en cada momento cada uno de nuestros latidos y nuestras respiraciones. Dios está haciendo que todo nuestro ser tenga esa armonía vital, ese metabolismo justo para que vivamos. Y Él es el que lo configura, Él es el que lo ordena, Él es el que lo va asistiendo, Él es el que nos da todos los elementos necesarios para que la vida continúe. Es decir, hermanos, somos obras de Dios. Dios nos crea. Y la creación es sacar una cosa, en este caso una persona, de la nada. Le pertenecemos a Dios más que el hijo a la madre. En realidad, cuando ofendemos a Dios es como si uno de nuestros miembros fuera contra la misma persona, la mano contra la cabeza. Esa sería una locura, una demencia, efectivamente. Así hacemos, como esa persona, tres personas buenísimas, dignas, llenas de todo encomio de bondad y de amor, podemos decirle: no te serviré, y rebelarnos y pisotear sus órdenes que son nuestro beneficio y el camino que nos lleva a la felicidad. Eso hacemos. No nos extrañe, pues, que los pecados sean sancionados cuando no hay arrepentimiento en el corazón con esas situaciones, límites que la Señora Gloria ha visto y ha observado, que se llama purgatorio y que se llama también infierno. Sí, hermanos, es cierto. Existe el purgatorio y existe el infierno. Pero ustedes dirán: ¿cómo es posible que un Dios bueno y misericordioso, que usted dice que es tan bueno Dios, pueda castigar a nadie con el infierno? ¿Llamas infierno al tormento eterno, con fuego que no se apaga, con gusano que nunca muere, con el rechinar de dientes y las tinieblas exteriores? Llámase infierno, no un tormento, siempre, para siempre, para siempre. No es posible. No es posible, hermano, no es posible. Mira.